provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, mosca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una obra, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate con... Buscamos el mundo de los sueños, el arte de abrirse a la multirrealidad. Primera parte. Siempre hay que tener un sueño. Normalmente, como dicen, soñé que soñaba. Yo no recuerdo el sueño. Sueños, pero que no tienen ningún ni pies ni cabeza, que digo yo. El mundo de los sueños es un gran archivo, es decir, nos conecta con otro tipo de realidad. Aquí en Occidente se ha pasado por épocas, es decir, hemos estado en las épocas antiguas, la propia Biblia y la referencia de que a través de los sueños es cuando vienen o bien las premoniciones o vienen los contactos entre dimensiones. Entonces un ángel le dijo a José: tú tienes que coger a tu hijo y a tu mujer y marcharte a Egipto, por ejemplo, ¿no? O no te preocupes que tu mujer es el Señor que la ha elegido. Es decir, siempre ha habido las revelaciones a través del mundo de los sueños, con el caso de José y sus hermanos, con el caso del faraón. Es decir, siempre ha habido un mundo mítico en torno a los sueños. Luego hubo una etapa que los sueños no se le prestaba mucha atención. Luego el relativismo, lo que diríamos el descreimiento, ha hecho que los sueños, eso simplemente es un caos, no, como tú antes decías, no tienen ni pies ni cabeza. Pues hoy sueña una cosa, otro día sueña otra cosa. Luego está todo el movimiento de los surrealistas, que dijeron esto es una fuente de inspiración, es decir, donde aparentemente los demás ven caos, nosotros ven un orden. Ese orden aquí tuvo importancia porque a través del Freud y la escuela del psicoanálisis decía, pues bueno, a través de los sueños se refleja lo más básico del ser humano, aquello que no puede ser reprimido. Es decir, hay una conciencia que controla y hay un subconsciente que es simplemente como si fuera el gran saco. Entonces allí dirían, aquí lo que hay es todo archivado y se junta según cómo. Luego ya vieron de que no, vieron de que los sueños tenían una razón de ser. Es decir, podía haber sido de que durante el día había habido un deseo y ese deseo quizás era oculto, reprimido, y por la noche emergía. Por lo que sea, alguien pasaba por unos escaparates y veía mejor unos zapatos y simplemente se le cruzó un pensamiento. Qué zapatos más bonitos, así pues de color rojo, las zapatillas de color rojo de danza. Y a partir de ahí fabula una historia. Si tuviera estas cosas, como el cuento de la lechera, si tuviera estas zapatillas, pues iría aquí, iría allá, la gente me cogería en lo otro. Es decir, se fabula. Entonces los sueños es casi como el terreno de la libertad. Eso en una parte. Pero luego los sueños no son simplemente que nos mantenemos como espectador de un caos o de un orden dirigido desde dentro. No, los sueños, como antes hacía referencia, pueden ser de distintos tipos. Hay sueños de premonición, donde la gente prevé que algo puede llegar a ocurrir. Algunas veces son simplemente distorsiones de la realidad. La persona vive en una angustia y está tan angustiada que luego proyecta sobre el mundo de los sueños un escenario apocalíptico. En ese sentido. Luego hay sueños que no, que son como algo que le está a uno revelando. Le muestran un libro, le enseñan un país. Parece que uno, como decía Becker, conozco gente que en el mundo cotidiano no conozco, pero sé que hay algo más. Entonces, a través del mundo de los sueños, siempre en todas las culturas ha habido quien ha querido sacar información, o bien el contacto con los dioses, o bien en contacto con la divinidad, o bien en contacto con el yo superior, o bien en contacto, como incluso creo que es el que descubrió la fórmula de el que ponen esto a los diabéticos, de la insulina, que a través de los sueños, aquí le dice, pues velo a consultar con almohada, no que él lo dijera, sino que a través de los sueños todavía la mente continúa elaborando y parece que se ordena dentro de aquella especie de obsesión o de fijación que uno tiene y se dan soluciones. Es decir, una vez es también el propio deseo a lo mejor de viajar hace que la persona, si no puede viajar, lo tenga tan grabado en su psique que hace que por la noche esté soñando pues que está viajando. Es decir, donde no fue en la realidad luego va. Lo mismo pasa con los sueños que llamarían de carácter erótico. Es decir, son aquellas cosas que no pueden ser realizadas en el mundo físico, pero sin embargo son unas realidades internas. Entonces hay como una lucha entre un yo externo, una apariencia externa, y un yo real que está dentro. El yo real no se puede reprimir y entonces ahí monta todos sus escenarios y sus compensaciones. La referencia es de que ha habido a lo largo de la historia distintas culturas que han considerado que el sueño es una gran oportunidad. No es simplemente que uno se vaya a dormir, se desconecte y la máquina funcione o no funcione. Incluso hay culturas y civilizaciones, como son los aborígenes australianos, que consideran que el mundo real es el mundo de los sueños y el mundo físico es realmente un mundo soñado. También en muchos mitos del romanticismo también existe. Es decir, no sé si es que soy un ser humano que sueña que es una mariposa o si soy una mariposa que sueña que es un ser humano. Hay
50.000 cosas, ahora casi me podría llegar a extender. Luego están aquellos que consideran de que hay no simplemente un mundo donde se recrea la mente, sino un mundo donde uno se proyecta, incluso en su psique, en su alma, en su aspecto astral, y que puede mantenerse consciente en otros planos. Ahí estaríamos hablando de que no es simplemente la noche un lugar donde uno está inconsciente o que está soñando, y que tampoco es un lugar para recargarse, sino que podría ser un viaje a otros tipos de realidades. Unos lo pueden hacer a través de lo que denominarían el desdoblamiento astral o la proyección astral o el viaje astral, y otros lo que hablarían es de un estado de ensoñación, un estado que hay que conquistar entre el control de la vigilia y el mundo del inconsciente, de aquello que no se puede llegar a controlar. Habría un terreno intermedio y lo que se trataría es de dominar el mundo del ensueño, no el sueño en sí. Quizás a veces también sería importante ver de que hay sueños con símbolos, pero hay un espacio donde los magos navegan, donde los brujos son capaces de entrar en esa realidad. Es la realidad de la ensoñación o del ensueño, un mundo donde todo es factible. Ahí es donde empezaría a poner énfasis. Algunos han utilizado plantas, es decir, para producir sueños lúcidos, cómo entrar en esos sueños, cómo servirnos de esos sueños, en qué reinos nos manejamos, es decir, en qué niveles nos manejamos, y entonces, para no extenderme mucho, más de lo que son los significados de los sueños, aquellos que son premonitorios de catástrofes, que mejor son simbólicos, otros que serían sueños de contacto, es lanzar la pregunta hacia el otro lado para abrirlo a esa realidad, que alguien que ha tenido el sueño como valor prioritario nos dé información de qué significan los sueños, qué función tienen, cómo entrar en ellos de forma lúcida, cómo sacarle el mayor provecho al mundo de los sueños en todos los sentidos, tanto a nivel cotidiano como luego proyectarnos en el reino del espíritu y realizarnos, es decir, que no es simplemente el soñar una recreación ficticia, sino que sea práctico. Entonces es la pregunta, como interlocutor, aquellos que han sabido manejarse en ese mundo de los sueños y en el mundo del ensueño. ¿Hay alguien que se presta a comentarnos al respecto, sin cortapisas? Hay varios seres aquí ahora, hay 3 de ellos. Estos seres tienen apariencias distintas. Hay uno que es el que está observando, mirando. Los otros están, pero no tienen puesta la atención en nosotros, pero están. Al menos yo les puedo ver. Este ser tiene el aspecto de un hombre sin edad. Tiene los ojos que parecen como velados, como si tuvieran cataratas. No tiene el iris, pero mira con fijeza. Tiene el cabello todo de canas y muy delgado. El aspecto es extraño, no puedo yo comparar las ropas que lleva porque son ropas como si hubiera sido alguien que no ha estado en ninguna civilización conocida, no son ropas, digamos, cosidas o hechas, tejidas, por decirlo de alguna forma. Este es el único que en este momento nos mira, que está como más atento a las preguntas. Es como que al observar está participando de alguna manera en esta conversación. No sé, ahora ya sería... Le estoy preguntando, pero él no dice nada, solo observa y mira fijamente, pero sin mirar. Es que no sé muy bien cómo explicar eso porque me hace sentir hasta incómoda. Unos ojos que miran y siento que miran, que entran dentro, pero que al mismo tiempo no puedo yo focalizar la mirada en ellos porque no tiene... Yo tengo que recurrir aquí para obtener respuestas hay que tener preguntas. A ellos no nos cogemos. Lo que queríamos saber es ¿para qué sirven los sueños? Dice que todo el mundo cree que los sueños es el lugar en algunas ocasiones de reposo, en algunas ocasiones de acceso a los infiernos. Dice que el sueño es la expansión donde todo está contenido y al que podemos acceder en cualquier momento. Dice que es un espacio infinito que cruza todas las fronteras, todos los planos y al que todo el mundo tiene acceso. Haciendo referencia, aquí tenemos lo que llamaríamos la conciencia de vigilia, es decir, vemos lo que es el mundo tridimensional, luego la gente se acuesta, es decir, entra en un estado de inconsciencia y le surgen imágenes. Esas imágenes, ¿en qué orden son proyectadas y las percibe la persona que está soñando? Dice que eso es lo extraordinario, no hay ningún orden, por lo menos no está establecido ese orden tal y como nosotros percibimos el mundo cotidiano. El estado de vigilia tiene un tipo de orden que nos permite
manejarnos con cierta soltura en el mundo tiene que ver con los impactos visuales, auditivos, sensitivos del exterior, esto es, nuestros sentidos son los que manejan y gobiernan ese orden que nuestro cerebro procesa y sin embargo en el mundo del sueño no hay tal orden. Dice que imaginemos que estamos en un punto central desde donde se proyectan todas las realidades, no que podamos soñar, sino que están incluso por encima de nuestros sueños y a las que podemos acceder. Dice que depende de cada persona y de su necesidad interna cuando tiene capacidad de acceder a esos espacios. Ahora está como diseñando, como si hiciera un dibujo, como si fuera un punto, un sol con rayos, pero que hay millones de rayitas que se extienden, son como senderos que van hacia diferentes lugares. Dice que eso sería el espacio del sueño y que la profundidad hacia donde llegan no tiene final. El observador que está teniendo o que está percibiendo el sueño, ¿dónde lo percibe el sueño, las imágenes? ¿Dentro de su cerebro o lo percibe en otro espacio distinto a nivel visual? Dice que el proceso se activa dentro del cerebro cuando todo está en calma, cuanto a la necesidad del cerebro de poder manejar un cierto orden en esa vida cotidiana ya no es necesaria. Dice que esa parte se aletarga, se adormece, pero sigue estando activo y quedan abiertas con puertas. Dice que esto es el acceso, pero el espacio donde se abren todas las posibilidades en imágenes, en colores, en vivencias, en sonidos, dice que ya no pertenecen al cerebro humano. Entra el ser en un estadio que está entre varios mundos y desde ellos se pueden acceder a otros mundos y así eternamente, indefinidamente. ¿Cómo es que hay personas que son conscientes de que han soñado y personas que no son conscientes de que han soñado? ¿Qué es lo que hace que unos accedan y que otros no accedan? Dice que aquellos que no pueden ser conscientes de los sueños, se trata de que hay una apertura que se cierra de forma brusca. Dice que lo natural en la gran mayoría de las personas es que esa puerta, como un telón que se levanta y permite el acceso a esos espacios que son interdimensionales, aunque creamos que están dentro de nuestra cabeza, que se cierra despacio, con suavidad, y dice que la mente consciente es capaz de retener esos destellos últimos del ensueño en el momento del despertar. Para aquellos que no pueden recordar, es que ese telón ha bajado de forma brusca. Ya puestos en este matiz de poder entrar conscientemente en los sueños, ¿cómo facilitar ese acceso a los sueños sin que se pierda el registro consciente y podernos manejar en ese mundo? Dice que es conveniente que haya un proceso de reconocimiento de todos los estados. En este caso, aquellos que viven un estado de vigilia en el que transitan por él, pero no son conscientes, en el que dan por sentado todas las referencias que tienen, las van agrupando dentro de su mente, van guardando los destellos de ese estado de vigilia, pero no han vivido esos espacios de forma consciente, tienen muy poca oportunidad de poder reconocer las vivencias en el estado de sueño. Dice que el previo, antes de quedar dormido, es muy importante. Uno debe tratar de reconocer esos estados de vigilia e ir poco a poco pasando de una puerta a otra puerta. Entonces es más fácil el acceso y el reconocimiento dentro del sueño. Para muchos es como contemplar un escenario en el que solo están como observadores y poca movilidad tienen. El tomar de alguna manera la rienda de la escena, haciéndola suya, es cuando sienten ya que forma parte de ellos ese escenario y no es algo que solo tengan que contemplar, pero dice que es una actitud que se debe preparar previamente y durante mucho tiempo. Hay disciplinas en muchos pueblos que han hecho tareas previas al sueño para conseguir o conquistar esas realidades de manera auténtica, y dice que muchos tienen más capacidad que otros
pero que el acceso no está vetado a nadie. Ya puestos en esas técnicas que han estado utilizando a lo largo del tiempo y distintas culturas, ¿cuáles nos sugeriría que se podrían llegar a utilizar ahora aquí sin necesidad de tomar ninguna ingesta de elementos externos? Dice que es conveniente entender que la entrada en el sueño no se debe tomar desde la perspectiva del descanso, que esto solo compete al cuerpo. Se debe tomar como la apuesta por una aventura, es como aquel que viaja de su territorio a un territorio completamente desconocido. La actitud de aquel que va a ensoñar necesita tenerla como el aventurero que se adentra en espacios desconocidos. Dice que esa actitud no debe faltar en ninguna ocasión, que es importante entonces provocar los impactos de ruptura del sueño de forma brusca. Dice que un sonido de fondo como aquel que nos reconduce por los senderos y que el oído afinado más allá del estado de vigilia puede conocer, ayuda. Si una persona tiene un sonido de fondo, que pueden ser el cascabeleo, el sonido de un tambor, el sonido, está hablando de una flauta, un sonido suave como si fuera una llamada, la persona percibirá este sonido y dentro del sueño podría llegar incluso a seguirlo, a buscarlo, que esto también lo hacen aquellas personas que abandonan el mundo físico y en el tiempo de su tránsito se les ayuda para que puedan caminar aferrados a un guardián que les protege y que no puedan de alguna manera perderse en esos caminos que les conducen. Está hablando a territorios que pueden ser que malogren su alma o que puedan reconducirlos al lugar de los dioses. Cuando uno entra en ese terreno de los juegos, de imágenes y de realidades, que desde la cotidianidad cuesta darle coherencia, parece que está rayando lo que aquí llamarían la locura, el desatino. ¿Qué diferencia hay entre estar cuerdo y desatinado? Dice que la cordura sirve para poder tener las referencias conocidas, todo lo que nos llega a través de las imágenes, de los sonidos, de los olores que nuestro cerebro ordena, que procesa, que nos da una dirección hacia dónde van encaminado todas estas vivencias, que esto es un tipo de orden que no compete en estos espacios. El hecho de que al otro lado del sueño haya personas que sean capaces de aceptar con naturalidad situaciones que en estado de vigilia serían por completo aberrantes, es lo que hace que, si es consciente en ese sueño, pueda de alguna manera darle un valor distinto. Dice que son leyes que tienen que conocerse, son valores que se tienen que conocer. Ni los colores ni las imágenes o símbolos sirven en el estado de vigilia. Después uno puede hacer una especie de componenda, una especie de encuadre de todos esos símbolos para tratar de darle una forma que sirva para razonarlo aquí. Dice que allí todo tiene sentido, cobra sentido, todo es algo de manera diferente, transitar por el mundo de la simbología, del caos. Dice que tiene sentido, dice que no hay locura, dice que es simplemente un estado diferente. Debemos aceptar que dentro de nosotros hay lugares y accesos, cada uno de ellos tiene sus propias reglas, que conocer esas reglas nos permite movernos con la soltura, que al igual que en un territorio tienen unas normas que debemos seguir, y si nos adentramos en otro territorio totalmente diferente debemos acatar las normas impuestas en aquel. En el mundo de los sueños ocurre lo mismo. Dice que no entiende el término locura. Sí, exactamente, me estaba refiriendo que parece que lo que aquí la gente denomina cordura es mantener unas leyes muy rígidas de la lógica y de los parámetros de la realidad, mientras que en el mundo del sueño todas esas leyes y esa lógica se pierde por total. Entonces hay en algunas culturas que hablan de convertirse en un niño con la espontaneidad de adaptarse a las circunstancias y a lo que percibe. Incluso los chamanes de Centroamérica hablarían de lo que es el desatino controlado, cómo estar desatinado pero estar controlado. Entonces es en qué estado, cómo estimular ese estado de conciencia, de lucidez dentro de ese caos aparente. Dice que debemos entender que nuestro psiquismo está como
parcelado en diferentes áreas, que todas esas parcelas nos permiten acceder de una a otra con una cierta seguridad, que esto hace que vivamos en ese aspecto de orden aparente. Cuando uno se adentra en esos estados, dice que todo queda abierto, ya no hay parcelas, no hay nada que separe un aspecto de otro. La observación de todas las parcelas a la vez, que todo es un instante instantáneo, hace que para muchos ese aspecto, dice que se desquebraje su psiquismo. Traer esos aspectos al mundo de vigilia es la tarea de los expertos en el pasado. Fusionar dos mundos en uno es lo que, visto desde el exterior, puede hacer parecer a alguien que ha entrado en esa locura, pero el estado consciente de aquel que llaman loco y que le permite moverse en esos estadios es una realidad. Dice que es algo que no puede explicar porque estamos en este momento utilizando el lenguaje y lo estamos aplicando a un razonamiento que solo pertenece al mundo de la vigilia, que son vivencias en ese mundo en el que aquel que observa, que contempla, puede ver una mirada perdida en la inmensidad. Esto provoca inseguridad en aquellos que observan, un terror visceral, porque provoca un eco dentro de sí y hace referencia a la pérdida de la identidad cuando contemplamos el ojo de aquel que ha sido capaz de estar en ese mundo estando consciente en este. Pero dice que no puede explicarlo. Las palabras aquí se quedarían absolutamente limitadas para poder dar una explicación. Lo intenta, me da imágenes, pero es de verdad difícil poder, contemplando las imágenes que ahora él pone delante. Es que hay algunos artistas que han plasmado a través de pinturas, incluso que han tratado de definir, describir esos estados, pero yo lo que veo aquí es todo un caos. Fin de la primera parte. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada, aula iniciática.